Bueno, rápidamente, dígame un libro de la Biblia que a alguien le guste mucho leer. ¿Sí, hermana Vicky? Proverbios, muy bueno. ¿Qué hay en Proverbios? Sabiduría. Imagínense, nomás para darles el menú de la Biblia. ¿Usted quiere ser sabio? Lea los Proverbios. La sabiduría de Dios, la sabiduría del rey Salomón. Muy bien, vamos a hablar en esta noche de los salmos. Casi la mayoría de los salmos los escribió el rey David. Pero vamos a empezar con el Salmo 1. Y yo creo que es uno de los más populares, más conocidos, el favorito de mucha gente. Tienen algunos, pero fíjense, curiosamente vamos a entrar en el Salmo 1 y lo vamos a ir desglosando paso a paso. Dice la palabra del Señor así en el Salmo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el título, hermanos? El justo y los pecadores. Entonces, empezamos con esto. Imagínense la introducción al libro de los Salmos es esto. ¿De qué se va a tratar? Bueno, hay una distinción desde el principio entre los justos y los pecadores. Interesante, ¿no? Porque en el mundo en que vivimos, hermanos, no hay 3 clases o 5 clases, 2 clases de personas. Dios tiene una categoría de 2 solamente: los justos y los pecadores, y se acabó. Ahora, yo meditando en la palabra del Señor, llegué a la conclusión, dije yo, con razón que todo lo que no es de Dios es del diablo. ¿A qué me refiero? En el principio Dios creó un hombre y una mujer. ¿Se fijan? 2 nada más. Entonces, a partir de ahí, la humanidad, la sociedad, la ciencia, lo que ustedes quieran, dicen, no, hay un tercero o un cuarto. Esos ya no son de Dios. Dios hizo un hombre y una mujer. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Entonces, fíjense qué curioso que la introducción al libro de los Salmos empieza con los pecadores y los justos. Y vamos a ver estas 2 categorías, porque hasta el día de hoy, hermanos, la misma clasificación de personas se puede aplicar a nuestros tiempos. Y mi oración, hermanos, es que a través de esta enseñanza, de esta predicación, el Espíritu Santo nos ayude a nosotros a realmente ser sinceros con nosotros mismos y decir, caray, ¿en cuál de las 2 estoy yo? Qué bueno que están aquí, Dios les bendiga. Pero estos mensajes incluso los pongo en el internet, en YouTube, y mucha gente los escucha. Es bueno venir a la iglesia, pero dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Incluso hay la parábola que dice que en aquel día, cuando la puerta se cierre, muchos van a llegar a tocar y le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera, oiga, eso está pesado. Porque imagínense que tenían el poder hasta para echar demonios, pero al final de los tiempos se quedaron. Digo, no le muevo el tapete como dicen en mi tierra. Y yo no estoy aquí para condenar a nadie, al contrario, el Señor no ha venido todavía, sino para abrir los brazos del Señor a la misericordia, decir que el Señor dice, vengamos a cuentas, vamos a hablar, los quiero perdonar. Todavía la puerta de la salvación está abierta. Pero acuérdense, el libro de los Salmos empieza con una distinción entre los justos y los pecadores. Amén. Arrancamos entonces. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué aprendemos del Salmo 1? No solamente que es una distinción entre los pecadores y los justos, pero ¿qué es la segunda cosa que aprendemos? Fíjense, hermanos, que no está hablando de los justos, pero empieza con los no. Lo que no hacen. En los 10 mandamientos, igual. ¿Alguien se lo sabe de curiosidad? Yo nunca
nunca fui parte de la iglesia popular ni de nada. O sea, yo crecí hasta mi edad joven, adulta, fue que yo conocí al Señor. Pero yo les digo esto porque yo sé que en la religión tal vez católica, o en algunas, se los tienen que memorizar, los 10 mandamientos. Yo más o menos me lo sé, pero ¿alguien más o menos tiene una idea cómo van los 10 mandamientos? No mentirás, no matarás, no fornicarás, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su No. Todos los nos que vienen en la ley del Señor, y curiosamente en el Salmo está diciendo, otra vez, repito, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjense cómo empieza la distinción con las cosas que nosotros no hacemos. ¿Está llegando o no está llegando, hermanos? Y esto es algo personal de cada uno de nosotros. Las cosas que no hacemos. ¿Y cuál es la distinción? Los pecadores y los justos. Las cosas que no hacen, hermanos, los lugares a donde no van. ¿Será importante para el Señor? Bien fácil de entender esto. Veo puros adultos aquí en la iglesia y yo creo que la mayoría tenemos hijos. Aplique esto, hermanos. ¿Usted quiere que sus hijos hagan todo lo que el mundo hace? No. Usted lucha para que no se contaminen con todo lo que están haciendo. ¿Por qué? No solamente porque usted es cristiano, sino porque usted sabe que todas esas cosas llevan ¿a dónde? A la muerte, a la destrucción. Hay una influencia en el mundo tan fuerte, hermanos, que incluso nosotros luchamos por mantenernos a flote. Pero fíjense, el libro de los Salmos, el Salmo 1, empieza con esta distinción entre estos dos grupos. Los pecadores y los justos. Oiga, pareciera ser como si fueran dos bandos, ¿no? Los buenos y los malos. Yo no sé, los que están aquí, qué tanto convivieron con el pastor Torres, que ya falleció. Cuando nosotros lo íbamos a visitar a su casa, llegábamos, lo visitábamos, comíamos algo, nos tomábamos un café, y luego ya para venirnos, el pastor Torres siempre oraba por nosotros. Era una de ley, no se pueden ir sin la oración antes de irnos. Y luego nos acompañaba al carro y nos decía estas palabras, por favor memorícelas. Decía el pastor Torres, cuídense que de los pocos quedamos, cuídense que de los buenos quedamos pocos. Y uno se reía y ahora yo me pongo a pensar en lo que el pastor me decía, cuídense que de los buenos quedamos pocos. ¿Esa de dónde se la sacó el pastor? ¿Y tenía razón o no tiene razón? Ahora, hermanos, nosotros vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de influencia satánica. Y lo que hace la distinción entre estos dos grupos es lo que no hacen. Todo lo que no hacen. Parece como que el mal fuera un remolino, así que es como un tornado de esos, como si hace un embudo y está succionando todo a su alrededor. Pero dice la Biblia que nosotros estamos plantados sobre la roca que es Cristo. ¿Cuántos se recuerdan la historia de los cochinitos y el lobo feroz? Entonces, que eran 3 cochinitos, uno hizo su casa de paja, el otro ¿de qué? De madera, y el tercero de ladrillo de piedra. Y llegó el lobo y a la de paja le sopló, ¿y qué pasó? Chicharrones ese día. Y luego así sucesivamente, y cuando llegó con el de piedra, hermanos, pues no le pudo entrar. ¿Cuál seremos nosotros? ¿Cuál de los 3 cochinitos? O sea, la pregunta es, ¿sobre quién estamos fundados? Fíjense, si somos los justos,
nos dice el Salmo lo que no hacemos. Y vuelvo a repetir porque esto es interesante. Estamos estudiando el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuántas cosas malas hicimos, hermanos, cuando andábamos en el grupito? De repente alguien sacaba un cigarro de marihuana y pues, ¿cómo te ibas a quedar fuera? Pues presta para la orquesta, sopas. Y tú eres el santurrón del grupo, pero en consejo de malos. Yo me pongo a pensar, hermanos, y de repente me recuerdo de cosas de las que me arrepiento. Mi papá un tiempo se iba a trabajar y en aquellos años, ¿cuáles teléfonos? ¿Cuáles? Nada. O sea, no había manera de comunicarse más que por carta o no sé. Y yo me cruzaba, había una carretera y del otro lado de la carretera había unos sembradíos, pero enormes. Y yo buscando pues ayudar ahí con el sostén de la casa, y bien chavalillo, no sé, 12, 13, 14 años, me cruzaba la calle y luego pedía trabajo, hermanos. Entonces les decía al encargado de ahí, oiga, me da trabajo. Sí, se ponte a deshiervar. Yo no sé cuántos saben lo que es deshiervar, pero están los surcos así. Entonces están haciendo lo que sembraron y la hierba que no es buena, la hierba mala, o sea, esa ahoga a lo que se siembra. Entonces va uno, no sé por qué la lógica es para atrás, no es para enfrente. Va uno caminando, arrancando así. No, termina el día que no se puede enderezar. Parece que se queda uno congelado. Pero lo que me gustaba era que había una pila de agua con la que regaban todos, entonces nos daban chance de... Un agua mugrosa, estaba más mugrosa que otra cosa, pero con el calorón que estaba haciendo, lo disfrutábamos. Entonces yo me iba con un grupo, ahí mis amigos de los que estaban trabajando ahí, que eran mis vecinos. Y luego terminábamos el día y nos decía el patrón, pueden llevarse todo lo que puedan cargar. Entonces la camisa le hacíamos así y echarle zanahorias, chile, todo lo que cortábamos. Y para mí era un gusto llegar a la casa, y mi hermana Meli, la mayor, mi mamá y mi papá no estaban en la casa y llegaba yo, órale Meli, pero un día que viniera me gustaría que le preguntara. Y yo desde bien jovencito siempre tuve esa cuestión de trabajar. Pero lo que les iba a contar es que un día veníamos en el grupo y luego nos encontramos un chavito vendiendo paletas. Y luego los otros empiezan, espérate, ¿quieres una paleta? Y pues me franquean la paleta a mí, y pues me dicen, ¿quieres una paleta? Sí, todos agarran y luego empiezan a repetir. Yo me comí una, ellos 2 o 3. Y a la hora de la hora que no le quieren pagar al paletero. Sí, y pues era un chavito así bien chiquito que apenas podía empujar el carro de paleta. Y yo me sentía tan mal, y luego a correr se ha dicho, con fíjate, que con un jalapeño, ni un 5. Pero fíjese lo que dice la Biblia en el Salmo 1, en estas dos categorías. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, ¿qué dijimos? Los justos se distinguen por las cosas que no hacen, hermanos. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros, aún siendo cristianos? Piense, por favor. Y que el Espíritu Santo nos redarguya a cada uno. No es porque yo se los esté diciendo, sino porque la palabra del Señor está haciendo la distinción entre los justos y los pecadores. Entonces, los justos se caracterizan por lo que no hacen, número 1, por los lugares a donde no van. A donde no van. ¿Cuántas cosas malas ocurren en los lugares donde no debe uno estar? El hijo pródigo no estaba contento con lo que había en casa. ¿Y qué dijo? Dame lo que me corresponde. ¿Y se fue a dónde? Pues a donde estaba el pecado, hermanos. Donde estaba la diversión. Y hay veces que donde estamos, mire la iglesia, la gente dice, no, está muy aburrido ahí. Está muy aburrida la iglesia. Yo quiero diversión. Pero los justos, conforme al Salmo 1, es también los lugares a donde no vamos. Y cabe resaltar que les decía yo, que los mandamientos empiezan con no codiciarás, no robarás, no matarás, no codiciarás la mujer. O sea, todos los no. Estos son los buenos papás, hermanos. Nos hemos convertido en papás muy permisibles, diría yo. Debemos de parecernos a Dios. ¿Cuántas cosas nosotros sí les permitimos a los hijos? ¿Amén?
Dios es un Dios estricto, eso es no, no, no. Y yo tuve un papá de ese estilo, hermanos. Papá, ¿me dejas ir a una fiesta? No. Papá, ¿me dejas meterme al fútbol? No. Papá, ¿me dejas dejarme el pelo largo? No. Y puros no. Y yo decía, ¿pero por qué no? O sea, todos los chavalos de la escuela, sí, sí, sí. Mi papá, no, no, no. Y yo no lo entendía hasta que no soy papá. Y ahora yo soy el de los no. Pero fíjense, Dios es un Dios que da muchos nos. Porque el mundo nos quiere dar todo, a manos llenas, todo el pecado, toda la maldad, todo lo que destruye. Oiga, vivimos en este país, en un país de abundancia, en todo sentido de la palabra. La marihuana se legalizó y ahora no hay una ciudad donde usted no vea un cartelón. Yo vengo en veces leyendo los cartelones esos que están al lado del freeway y lo dice, están anunciando la marihuana y dice, te entregamos tu orden en menos de 30 minutos. Si fuera medicamento, no hay, o se va a tardar un día, pero la marihuana te la entregamos porque te la entregamos. Fíjense. Y antes era, ¿cómo se dice? Era delito. ¿Y ahora? ¿Sí, hermana Vicky? ¿Y sí sabía que la marihuana la hacen de todo? O sea, la hacen en dulces, la hacen en té, la hacen en ungüento, o sea, como quiera, en aceite, en todo la hacen. Ya se normalizó. Les decía yo, vivimos en un mundo de abundancia. Usted va a las tiendas y el departamento de la licorería, ¿cómo está? Pero que no cabe. Los cigarros, igual. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor nos pone tantos no, 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 no. Y es la decisión de cada uno de nosotros. Ahí es donde entra el libre albedrío. ¿Por qué Dios permite todo eso? Porque desde que vino el pecado, nosotros tenemos el poder para escoger. Tú escoges, nadie te dijo que te fumaras el kilo de marihuana. Tú elegiste hacerlo. Pero volviendo al tema, hermanos, en estas dos categorías, los justos y los pecadores, fíjense, ahorita estamos hablando de los justos, entonces es las cosas que no hacen, los lugares a donde no van y las personas con las que no se asocian. Como la clase es de adultos, ¿cuántos de nosotros tuvimos en la escuela un amigo que era el malandrín? Era el que, fíjense, y yo no sé por qué esto es tan atractivo, pero las muchachas, yo les aseguro que la mayoría, no todos a lo mejor, les gustaba más el de la moto y el del tatuaje y el que no iba a la escuela porque se veía el más macho que el mencito de lentes. Que a lo mejor es el que terminó trabajando en Wall Street, es de los meros millonarios, pero no le gustó ese, le gustaba el otro, el que andaba con todas las muchachas. ¿Cómo es atractivo, eh? Y los hombres igual. Un día vaya a un salón de clase y ve unos que traen unos lentes así que hasta ven así, puros dieces, y el otro está con la pata estirada y pelo en pecho. ¡Ay, qué guapo! Por eso dicen que el amor es ciego, ¿eh? Es el más burro. Y es el más burro. Yo me juntaba, hermanos, con puros malandrines, porque era emocionante echárnosla de pinta, hacer esto, brincarte de la barda de la escuela, prenderle fuego al carro del director, yo no sé, esa es la adrenalina, es emocionante. Pero fíjese, tenemos un Dios que nos dice no, no, no. Muy bien. Entonces, por último dijimos, los justos se distinguen por las cosas que no hacen, los lugares a donde no van y las personas con las que no se asocian. Ningún justo puede experimentar de la bendición de Dios sin apartarse de las cosas que son perjudiciales o destructivas. Hermanos, nosotros tenemos que escoger el camino correcto.
las personas correctas con las que nos debemos de juntar y los lugares correctos a los que debemos de ir. ¿Por qué? Porque estamos en el grupo de los justos. Entonces nosotros tenemos que tener esa sabiduría de saber escoger. Amén. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces primero empieza con las cosas que no se hacen y ahora está diciendo de los justos lo que sí hacen. Amén. ¿Y qué es lo que sí hacen los justos? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es la ley de Jehová, hermanos? Bueno, bien fácil. Esto llamado Biblia es la ley del Señor. Y dice que los justos se deleitan. ¿Qué es deleitarse? Se goza. Hermano, cuando usted va a comer algo rico, sabroso, que dice, no, esto está una delicia. Eso es deleitarse. O sea, algo que es incomparable. ¿Será cierto que nosotros nos deleitamos en la palabra del Señor, hermano? ¿O será como decía el pastor Torres, que venimos a la iglesia y... ¿Qué quiere decir esto? Las Biblias polvosas porque nunca las abrimos. Fíjense, hay un versículo que dice, mi pueblo perece o se muere. ¿Eso quiere decir perecer? Por falta de sabiduría, de conocimiento. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Fíjense, le voy a dar una historia que ilustra esto. Los españoles, cuando descubrieron América, México fue el lugar donde llegan. Y ahí hicieron la capital del nuevo imperio y México se llamaba la Nueva España. ¡Wow! Los conquistadores, los españoles, dicen, tenemos una nueva capital y no era México, es la Nueva España. Entonces de aquí empiezan a mandar barcos a descubrir el resto del continente. Mandan a lo que hoy se conoce como Sudamérica, una expedición. Ellos entran por el río Amazonas, que es uno de los más grandes del mundo. Pero los españoles pensaban que era un brazo del mar que entraba a la tierra. Jamás se imaginaban que era un río que desembocaba en el mar por lo caudaloso del río. Y la mayoría de los españoles se murieron de sed porque no tenían agua dulce. La ironía es que estaban flotando sobre el caudal más abundante de agua dulce en la tierra, yo creo. Eso ilustra lo que yo les estoy diciendo a ustedes, que tenemos una Biblia y no la conocemos, no la leemos, no la apreciamos. Dice, ¿qué sería más fácil? ¿O qué es más atractivo para mi carne? ¿Leer la Biblia o ver la televisión? Ver la televisión. ¿Cuántas horas podemos ver televisión? Aquí está Víctor, que lo conozco de toda la vida, y Rosana. Cuando estaba yo soltero, Víctor, yo le rentaba una recámara y ahí vivía también. Y luego teníamos a otro amigo, el Pancholín, Eduardo, que estaba medio zafado. Está todavía, eso nunca se quita. Y los tres solteros, y luego llegaba el día de Thanksgiving, y pues cerraban el restaurante, y ni él tenía familia, ni yo tenía familia, ni nadie, o sea, estábamos como el piporro, que no tengo padre ni madre, ni quien se apiade de mí, no teníamos a nadie. Y salía un festival de Clint Eastwood, un maratón, así le llamaban, de películas, o sea, 36 horas sin parar, imagínense, 36 horas sin parar, de película tras película tras película de Clint Eastwood. Entonces pues los tres no teníamos nada que hacer y nos íbamos a la tienda, compramos un montón de comida y cada uno en un sofá enrollado. Entonces poníamos la televisión y luego pues te quedabas viendo la película y luego te dormías, despertabas, comías chips y luego te volvías ahí. Y nos aventamos 2-3 días sin parar viendo la televisión. Yo no me acuerdo jamás de haberme cansado de decir, ya no puedo más. Me levantaba al baño, pero de ver televisión no te cansas. Ahora les voy a preguntar yo, ¿cuántas veces has tenido ese maratón de leer la Biblia? Hoy voy a leer todo el libro de los Salmos, de principio a fin. ¿Cuántas veces?
¿Por qué? Porque la Biblia nos explica que la carne está enferma, el espíritu está presto. Otra vez, tú decides qué es lo que alimentas, tu espíritu o tu carne. Entonces, no solamente es no hacer todas estas cosas, sino que tenemos que aprender a deleitarnos en la palabra del Señor. Fíjense cómo lo dice el Salmo. Y es interesante, les decía yo, porque esta es la introducción al libro de los Salmos. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oiga, eso es las 24 horas. ¿Qué es meditar, hermanos? Es estar como pensando, analizando lo que acabaste de leer. La Biblia no se puede leer como una historia, como un cuento. No, tú lees algo y luego te quedas meditando en la palabra del Señor. ¿Sí, hermano? Es como cuando uno tiene una preocupación y está siempre dándole vuelta a eso. Leer la palabra y estar meditando siempre. Esa es una explicación muy buena que dice, es como cuando uno está preocupado por algo, pero ahora en el sentido positivo. Cuando tú tienes una preocupación, no la puedes sacar de la mente. Dice, mañana tengo la cita de migración. Ay, ¿a qué horas me tengo que ir? Ay, que no se me olvide la green card. Ay, ¿cómo le va a hacer con los niños? Ay, si el carro se queda. Ay, si hay un accidente. Ay, si me deportan. Y entonces traes esa es preocupación, pero ahora una meditación. Tú lees algo de la Biblia y estás, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y luego otra vez, caray, ¿qué es un pastor? Pues es el que cuida las ovejas. Y luego, nada me faltará. Entonces, ¿para qué me estoy preocupando si no tengo dinero para mañana? Si dice la Biblia que Él es mi pastor, no el de la iglesia. Él es, yo soy tu pastor, dice el Señor. Se diga, entonces empezamos a meditar. ¿Y sabe qué es lo que la meditación trae como consecuencia? Crecimiento espiritual. El leer la Biblia nos trae conocimiento, pero la meditación nos trae crecimiento. Por eso es que en veces no crecemos espiritualmente, porque no meditamos. Primero, no leemos la Biblia, y segundo, que no meditamos en la palabra del Señor. Pero si nosotros decimos estar en la categoría de los justos, debemos de meditar en la palabra del Señor de día y de noche. ¿Por qué? Porque el enemigo, dice la Biblia, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, ¿usted cree que cuando usted se acuesta a dormir el diablo descansa? Cuando usted se va de vacaciones, ¿el diablo también se va de vacaciones? No, él no para. Entonces, por eso la urgencia de meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Cuando meditamos, hermanos, fíjense, aquí tengo unas notas. Nos damos cuenta cuando meditamos de las promesas del Señor. Nos damos cuenta de pecados. Nos damos cuenta de las órdenes que el Señor nos da. Nos damos cuenta si estamos en armonía con Dios. Nos damos cuenta del presente y del futuro y del pasado. Porque es el Dios de todos los tiempos. Cuando meditamos en la palabra del Señor. Fíjense, hermanos, ahora mismo estamos viviendo una ola de calor extrema, donde en algunos lugares ha rebasado el récord de calor. ¿Saben ustedes que es bíblico, que dice la Escritura que la temperatura de la tierra va a aumentar en los últimos tiempos? Eso está registrado en la Biblia. Entonces, si no conocemos la Biblia, pues nos espantan. Pero cuando tú conoces la Biblia dices, wow, eso ya estaba escrito. Imagínate que antes de que se publique una noticia tú ya sabes. Pues ya no te sorprende. Antes de que llegara la pandemia, dice el Señor, te va a decir, prepárate porque viene una pandemia. Y luego sale el escandalazo mundial y dice, ya el Señor ya me había hecho. Y eso ya no es noticia para mí. Porque estamos meditando en la palabra del Señor. Y a través de la meditación viene la revelación. Porque le damos importancia a la palabra del Señor. Entonces,
Es muy importante, hermanos, que nosotros no solamente no hagamos las cosas que no debemos de hacer, sino que meditemos en la palabra del Señor de día y de noche. Ahora vamos a los malos. 4. 3 versículos para cada uno, hermanos. Del 1 al 3 habla de los buenos y del 4 al 6 habla de los malos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y aquí tengo una palabra que la Biblia está haciendo una comparación ahora con los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Alguien sabe lo que es el tamo? Bueno, se lo voy a explicar porque gracias al Señor yo experimenté la vida de rancho, de pueblo y de ciudad. O sea, las tres las conozco. El tamo es cuando en los ranchos la gente tiene maíz, y ya que el maíz lo tienen guardado, por ejemplo, para darlos a los animales o lo que sea, para limpiarlo del cascaroncito que se le forma al maíz, con una cascarita así muy finita, ponen una cubeta abajo y luego le están derramando el maíz a una altura y el viento se lleva el tamo. Ese es el tamo. Entonces el tamo son los desechos del maíz, lo que no se come. Pero ¿por qué hay una comparación de los malos con el tamo? Yo me quedé pensando, ¿qué tienen que ver los...? O sea, no se lee así, por eso es que la palabra del Señor es tan apasionante. Y aquí le va la interpretación del Señor. Que los malos son arrebatados por fuerzas invisibles. El maíz somos nosotros, lo que es bueno, el grano. El Señor, como estamos pesados, caemos y tenemos un propósito. El maíz se cocina, se cose y se convierte en comida. O sea, tenemos un propósito. Pero el tamo no sirve. Hay fuerzas invisibles, porque lo que se lleva el tamo es el aire que no se ve. Y el tamo es arrastrado y jamás lo vuelves a ver. Usted no dice, ay, me encontré 1 kilo de tamo tirado. No, o sea, se lo lleva el aire y nunca lo vuelve a ver. Pero fíjense, dice la Biblia que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Por eso es que mucha gente que no conoce del Señor dice, nada me sale bien. Yo conocí a un señor, hermano, que no venían a la iglesia, pero ellos sabían que yo sí venía a la iglesia. Y la señora muchas veces la esposa me decía que fuera a orar por el esposo. Sí, ¿cómo no? Y cuando entraba el señor estaba sin camisa y estaba hasta las chanclas. Y me decía la señora, ore por mi esposo. Y me decía él, ore por mí, por favor, estoy muy mal. Dice, tengo un negocio, me dice, y el dinero, dice, me llega de a montones, dice, pero parece que fuera como agua, me cae aquí en las manos y se escurre todo, no me queda nada. Y él quería que yo específicamente orara para que Dios lo bendijera financieramente. Era lo único que él quería. Entonces le dije un día, me va a disculpar, pero no puedo orar por eso. ¿Pero por qué no? ¿No que era cristiano, me dijo? Pues sí. Le dije, pero Jesús no vino a morir para que usted fuera rico o tuviera mucho dinero. Jesús vino a salvarlo. Me quiero yo que Jesús claro para que me caiga el billete. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. No saben dónde se llevó y por eso no tiene sentido la vida. ¿Verdad que qué bonito salmo, hermanos? Que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los malos serán condenados, hermanos, delante de Dios en el día del juicio y perecerán eternamente. Qué triste que tanta oportunidad que Dios dio para que nos arrepintiéramos
y seguimos en ese camino de perdición. Pero yo le doy gracias al Señor, hermanos, que a través de su palabra el Espíritu Santo nos abre el entendimiento. Acuérdense, por favor, cuando salimos de aquí, todas las cosas que la palabra del Señor nos dice a nosotros que no debemos de hacer. Lo que debemos de mantenernos fuera de todas estas cosas, buscando, meditando en la santa palabra del Señor.